a saber si hay alguna pregunta sobre el tema, alguna pregunta general antes de empezar. Bueno, parece que no. Entonces, vamos a comenzar con defectos atómicos superficiales. Recuerdan que durante las clases anteriores vieron el cristal perfecto con esa simetría traslacional en 3D, donde uno, conociendo la posición de un átomo, puede predecir la posición de todos los demás. Eso significa tener una simetría traslacional. Yo tenía dos vectores que me definían, eran una base en el sentido de un espacio vectorial, una base que me permitía reproducir toda la red cristalina. Sí, estoy haciendo un repaso, ya les voy a compartir. No, está bien. Después habíamos visto los defectos puntuales, ¿sí? Que teníamos un defecto, una falla en ese cristal localizada, bien localizada en un punto de la red, ¿sí? Esos eran defectos puntuales. Defectos alrededor de una línea, que eran como tubos, el defecto en el interior de un tubo, core, que se llama, que generaba también un campo elástico fuera de ese tubo alrededor de la línea, eran defectos lineales. Lo que vamos a ver ahora es un tipo de defecto, si se quiere, inevitable, porque por lo menos un cristal real, un material real, un sólido real, tiene una superficie externa, ¿sí? Tiene una superficie que separa la parte interior de la parte exterior de ese cristal. Entonces, son defectos ahora estos localizados en superficies. Son defectos atómicos superficiales. Por ejemplo, imaginen un trozo de algún cristal, imaginen en el interior los átomos tienen un dado número de vecinos regularmente ubicados en todo el cristal. Ahora, los átomos, que son estos cuadraditos, los que están en la superficie, fíjense que la disminución, que tienen disminuido el número de vecinos. Entonces, como las ligaduras lo estabilizan al átomo, son más estables los átomos en el interior del cristal que los que están en la superficie, ¿no? Entonces, también uno puede decir que son átomos que tienen una energía mayor que los átomos que están en el interior. Simplemente porque hay un número de vecinos diferente. Superficie externa tienen todos. Algunos cristales que tienen defectos como poros o fisuras, que también se llaman cracks, tienen también una superficie, átomos en configuración superficial, todo en esta zona, y tienen esos defectos superficiales, es decir, un exceso de energía en los átomos que están en la configuración superficial. Esta diferencia en la energía por átomo en esa zona con respecto a la energía que tiene en el cristal perfecto es lo que se llama energía superficial. Es decir, este es un defecto que también, al igual que
la energía por unidad de línea de la dislocación, tiene una energía que en este caso es una energía por unidad de área de la superficie del defecto. Para uno imaginarse, así como tipo dibujo animado, qué elementos extraños hay en una superficie con respecto a los átomos que están en el interior del cristal, ¿sí? Además del número de vecinos, los que están en la superficie a veces tienen ligaduras perdidas, ¿no? Estas ligaduras tratan de meterse, se deforman estos orbitales, tratan de meterse en el cristal. A veces no pueden o les conviene hibridizarse y introducirse más cerca de la superficie, ¿sí? Pueden reconstruir, ¿no es cierto? Esta hibridización reconstruye los orbitales. Si hay átomos que tienen mucha afinidad, se oxida, ¿sí? Puede pegarse átomos de hidrógeno, átomos de agua, ¿sí? Entonces, tienen una reactividad química especial, los átomos en superficie, tienen orbitales realmente diferentes a los que tienen los átomos en el interior. Esas son las principales características de una superficie. Puede tener átomos físicamente absorbidos, químicamente absorbidos, ¿sí? Pueden cambiar también ligeramente la constante de red acá, ¿sí? Ligaduras rotas y ligaduras así liberadas extrañas. Esos son los elementos que uno va a considerar para la estructura o el estado de una superficie. Vamos a ver dónde más encontramos superficies en el cristal. Tenemos los bordes de grano. Recuerdan que cuando todo el cristal tenía la misma orientación, la red, hablábamos de un monocristal. Ahora, cuando en el interior de un trozo de cristal hay regiones, como en este caso, que tienen la red orientada en distintas direcciones, la transición de una de esas regiones a otra, que son estas regiones se llaman granos, la transición de un grano a otro se realiza a través de una zona, un área, una superficie, una superficie que es un defecto, no hay una transición en la estructura. Aquí en estas zonas el cristal no es cristal en una o dos capitas de átomos, sino que tiene un cierto grado de desorden que me permite pasar de esta estructura ordenada a esta otra. En este caso, cuando la desorientación es muy grande, tengo un borde de gran ángulo, un borde de grano de gran ángulo. Ahora, imaginemos que tenemos un cristal perfecto primero, cortamos acá y giramos un poquito alrededor de un eje que sale del dibujo, ¿no? Sale de la pantalla, es un eje alrededor del cual vamos a girar una parte con respecto a la otra. Es decir, me queda un ángulo pequeño entre los dos. Eso es lo que yo llamo un borde de bajo ángulo. Fíjense ustedes, aquí hay una ilustración, cómo imaginamos esa zona donde el cristal, que en los tres lugares tiene una estructura cuadrada, digamos, para decirlo de una manera, solo que está orientada de distinta manera. Entonces, fíjense en esta zona, es realmente un defecto cristalino. Acá pasan varias cosas que no
no son, de manera que las ligaduras y las configuraciones no son las que uno encuentra en los cristales, ¿sí? Esta es una micrografía óptica de una muestra que es policristalina. Fíjense cómo están contrastados de alguna manera los granos y atacados, ¿sí?, químicamente primero y después se revelan ópticamente los bordes de grano, ¿sí? Es una muestra esta de acero inoxidable. Acá tenemos una ampliación de una zona de borde de grano como la que teníamos recién. Fíjense, acá hay una dislocación, es un plano extra. Y en la zona de la interfaz, ¿qué tengo? Tengo ligaduras rotas, ligaduras tensionadas, una vacancia, un átomo autointersticial, impurezas, ¿sí? Entonces, todos esos defectos puntuales e incluso lineales que uno ha estudiado sirven para generar esta transición entre una orientación cristalina y la otra. Entonces, así tengo que imaginar el borde de grano. Y estas ligaduras rotas, estas ligaduras tensionadas, son las que me generan un exceso de energía en los átomos que están en esa región con respecto a los que están en el interior del cristal. Entonces también le asigno una energía por unidad de área al borde de grano. ¿Cómo se formaban los granos? ¿Recuerdan? Cuando uno enfriaba el líquido, aparecían cristalitos con distinta orientación de la fase cristalina. Esos núcleos crecían en el seno del líquido y cuando se encuentran de alguna manera quedan formados estos bordes de grano. Son los granos, hay manera de evitarlos y crecer monocristales. Es un arte y una ciencia crecer los monocristales, sobre todo de cierto tamaño, ¿no? Como un álabe de turbina que sea monocristalino para no tener ese modo de formación a alta temperatura que es el deslizamiento de un grano respecto a otro. Entonces, los policristales son los más frecuentes que uno encuentra en un trozo de sólido. Lo más probable es que sea un policristal y voy a tener ese exceso de energía en el policristal almacenado en los bordes de grano. También como las dislocaciones, no hay concentración de defectos superficiales en equilibrio. Todos confieren mayor energía. A lo mejor puedo evitar los bordes de grano, lo que no voy a poder evitar es la superficie externa, porque no existen cristales infinitos. Estos son distintos modelos de borde, ¿sí?, de grano. Fíjense, este es un borde como el que habíamos visto antes. Uno plantea un eje y gira un cristal respecto a otro. Este es un borde de tilt, se llama. Ahora, cuando yo tengo los dos granos enfrentados y en un eje de este tipo, giro uno respecto del otro, se llama un borde de twist. Ahora quiero que veamos, si yo estos dos cristales los giro un ángulo dado, pero que no sea tan grande, que sea mucho más chiquito que este, un borde de bajo ángulo. Fíjense que puedo dar cuenta de este cambio en la dirección poniendo semiplanos de átomos. Lo que estoy haciendo en realidad es describir este borde, fíjense, como un conjunto de dislocaciones en la pared, ¿sí?
Entonces, ese arreglo de dislocaciones me da cuenta de la transición entre un cristal con su orientación y el otro. ¿Eso por qué es interesante? Es interesante porque yo puedo calcular la energía de ese borde de bajo ángulo si conozco o puedo determinar qué densidad de dislocaciones tengo en ese borde. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá tengo una ampliación de una zona del borde donde tengo un plano, el del otro cristal, una dislocación, ¿sí? Suponiendo que esta sea una dislocación y esta la segunda del mismo lado, ¿no? El ángulo de este borde va a estar dado por el arcoseno de B sobre esta distancia. Entonces, eso es lo mismo que decir que el seno de la mitad del ángulo de rotación, que sería el total este, el seno de la mitad de ese ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Mm? Entonces, uno dice que para ángulo pequeño, el seno del ángulo se parece al ángulo en radianes, al valor del ángulo. Entonces uno llega a esta expresión que es bastante intuitiva, ¿sí? Este modelo es capaz de dar cuenta de un ángulo θ de desajuste en el borde, y ese ángulo va a estar dado aproximadamente por el vector de Burgers, que uno lo pone más o menos como esta distancia, dividido la distancia esta entre dislocaciones. Hay un factor 2, ¿sí? Pero bueno, uno pone de esta manera, por la definición de la distancia. Entonces, más separadas están las dislocaciones, mayores d, la distancia entre ellas, más separadas están, menor es el ángulo. Es decir, un borde de bajo ángulo va a tener dislocaciones bastante espaciadas. A medida que voy aumentando el ángulo, la rotación relativa de los dos granos, voy a necesitar que D disminuya, por lo tanto, una mayor densidad o cantidad de dislocaciones para formar el borde. Bordes de alto ángulo necesito muchas más dislocaciones que para un borde de bajo ángulo. Este es un modelo hecho para un borde de tilt y que no tiene, fíjense la aproximación acá, para el ángulo no es muy grande. Vale esta aproximación cuando vale la aproximación del seno de x igual a x, o semejante a x. Esta es una micrografía de hecha con un microscopio electrónico en el modo de alta resolución. ¿Sí? Tienen un cristal de molibdeno, tienen la red de un grano, ¿sí? Y acá está la red orientada ligeramente distinta. Esto que se mide acá en esta micrografía de alta resolución es el espaciado entre dos planos, o el espaciado interplanar, en alguna familia de planos que uno caracteriza después como el molibdeno. Fíjense ustedes que hay puntos que yo vengo con el plano de acá y ven una pequeña distorsión y sigo el plano, ¿no? Vengo caminando por este plano y cruzo el borde. Pero hay acá zonas donde yo vengo por acá y cruzo así, vengo por acá y cruzo así, y acá aparece un plano. Estos puntos negros me están indicando dislocaciones que estoy usando para dar cuenta de esa rotación en ese borde de bajo ángulo. O sea, los bordes de bajo ángulo son susceptibles de modelarlos como un arreglo de dislocación.
¿Mm? Acá hay dislocaciones de este tipo. Esta es una expresión empírica, es rara, vale prácticamente, rigurosamente para desorientaciones por debajo de 10 o 15 grados. Las de alto ángulo, que son las desorientaciones mayores, ya el modelo no es bueno. Tiene una constante, que son las constantes elásticas de dislocaciones, el vector de Burgers. Mu es el módulo de corte. Nu es la razón de Poisson. Y B es el vector de Burgers de la dislocación. Este es un término. Theta es el ángulo de desorientación del borde. Y A es una constante que tiene el logaritmo del vector de Burgers sobre un valor R0, que sería, digamos, o sea, estos son dos longitudes, esto sería más o menos el tamaño del core de la dislocación. Esta es una expresión, como les digo, llena de problemas, que vale para bajo ángulo, es empírica, se entiende poco que R0 es una constante que hay que adivinar o modelar, pero bueno, nos dice que la energía del borde, la energía gamma del borde, es función también de la desorientación para pequeños ángulos, lo que decíamos recién. Otro tipo de defectos superficiales son las interfaces. O sea, fases viene a ser el producto de faz, F-A-Z. ¿Sí? También si uno habla entre la fase alfa y la fase beta, puede hablar de una interfaz con Z o un borde interfase con S. Ustedes verán, interfaces con C está bien porque es el plural de faz, cara, una cara entre. Estas son bordes de grano, ¿sí? Porque son bordes o superficies que separan la misma fase. Perdón, estos son bordes de grano, porque es alfa, 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 alfa. Ahora, estos bordes son bordes entre fases, entre alfa y beta. Son diferentes. No tiene por qué ser la forma ni la energía de un borde entre dos granos de fase alfa que entre un grano de fase alfa y uno de beta. Porque beta puede tener distinta composición, distinta estructura cristalina, otra fase. ¿Está bien? Entonces, están los bordes de grano y están las interfaces. Acá tengo, fíjense, este cristal, un titanato de estroncio, y esta es una fase de bismuto, manganeso, oxígeno. No sé cómo se lee esto, ustedes me dirán. Fíjense, acá esta es la interfaz. Hay algunos planos que siguen y hay otros que no. Entonces, esa interfaz puede haber sido coherente o semicoherente, es decir, puede ser que pasen todos los planos, haya un acuerdo entre los planos de una y otra, eso sería una interfaz coherente, o que haya planos que no pasen de un cristal a otro, y en esa zona ya no sería coherente. Entonces vamos a hablar de la coherencia de esos bordes o interfaces. Estoy hablando acá interfaces como entre dos fases, ¿no? Uno tiene, pero en general uno podría poner bordes o interfaces con C. Voy a definir el parámetro de misfit o de desajuste entre dos estructuras. Parámetro de red de la red B menos el parámetro de red A
normalizado por el parámetro de red de la A, por ejemplo. Una red que tiene una continuidad de planos en la interfaz perfecta, tiene un delta o un misfit o desajuste igual a 0. ¿Sí? Esta sería una interfaz perfectamente coherente y que no tiene tensiones almacenadas allí en la interfaz. Cuando la diferencia entre parámetros de red de A y B es pequeña, ¿qué puedo hacer? Y bueno, deformo un poquito este plano acá, deformo este engancho derecho y ahora deformo y elásticamente los pego a los planos. Entonces, ¿qué pasa? Me queda una interfaz coherente, porque yo paso de un plano del cristal 1 a un plano del cristal 2 sin tener que cambiar, ¿no es cierto?, abruptamente la dirección. Eso significa que se han enlazado las redes y elásticamente. En esa zona sí tengo una energía elástica, tengo tensiones de coherencia que se llaman. Para mantenerse coherentes, esas interfaces están comprimidas o estiradas o flexionadas las ligaduras y hay acá una energía por unidad de área. Cuando la diferencia aumenta, yo no puedo deformar las ligaduras, es imposible. ¿Por qué? Porque la energía almacenada es enorme. Entonces, ¿el sistema qué hace? Busca una configuración más económica. ¿Y cuál es esa configuración? Y bueno, va a mantener coherencia mientras pueda, y acá, en algún lugar, cada tanto, va a poner una dislocación. La energía que resulta de poner estas dislocaciones es menor que la que resultaría si yo obligo a que sean coherentes las dos estructuras en la interfaz. Las tensiones de coherencia serían tan elevadas que son mayores que las energías almacenadas en los campos elásticos de las dislocaciones. Entonces el borde se vuelve semicoherente o parcialmente coherente. Zonas de perfecta coherencia y dislocaciones que acomodan una con otra. La distancia entre, o sea, semidistancia, o la distancia entre estas dos dislocaciones está relacionada con el misfit y con el parámetro de red, de la red A, por ejemplo, cualquiera de ellas. Son ligeramente distintas, ¿sí? No hay factor 10 ni siquiera un factor 5 entre una y otra. Entonces, la separación entre las dislocaciones que necesito intercalar en la interfaz es inversamente proporcional al misfit. Un misfit, ¿sí?, muy pequeño puede tener la distancia entre las dislocaciones grande, están espaciadas. Ahora, si el misfit es muy grande, esto voy a tener que intercalar más dislocaciones en la interfaz, ¿sí? Entonces, bueno, estas son interfaces semicoherentes. Por supuesto que cuando no hay coherencia, es decir, no hay una cantidad de planos que continúen al pasar, ¿no es cierto?, de un cristal a otro, tengan cierta coherencia, continuidad. Bueno, es un borde de alto ángulo que tiene un gran misfit. Ese se llama incoherente. No hay manera de correlacionar los planos en un costado del borde con los planos en el otro, del otro lado. Vamos a ver entonces, puede haber interfaces y bordes de grano coherentes
semicoherentes o incoherentes. Habíamos visto la superficie externa, superficies internas como poros o fisuras. Todas esas eran defectos superficiales. Ahora vienen un tipo importante de defectos superficiales que son las fallas de apilamiento. Un cristal viene muy bien, una secuencia, por ejemplo, la FCC, uno pone un plano, en los pocitos que dejan en ese plano pone el segundo plano, en los pocitos del segundo plano pone el tercer plano. Esto es una estructura FCC compacta. ¿Qué pasa? O sea, es el plano A, B, C. Son distintos, ¿no es cierto? A, B, C. Esta es la secuencia de plano. ¿Qué pasa si me falta uno? ¿O me equivoco en poner uno? Bueno, aparece la falla de apilamiento. Esa falla de apilamiento, esa zona que está mal apilado el cristal, también tiene un exceso de energía con respecto a los otros planos del cristal que están perfectos. Entonces, estas fallas de apilamiento tienen una energía asociada. Si ustedes se acuerdan, en las estructuras compactas, las dislocaciones tendían a hacerse parciales, imperfectas, y separarse entre sí por repulsión. Pero ¿qué pasaba mientras se separaban? Iban creando una de estas fallas de apilamiento entre las dislocaciones. Y esa falla de apilamiento tenía una energía que hacía que se balanceara la fuerza repulsiva con la fuerza asociada a minimizar la falla de apilamiento o la tensión superficial. Entonces, eso me definía la separación de equilibrio de las parciales. Bueno, es ese tipo de falla de apilamiento. Una muy famosa, que viene el cristal y en una superficie deja de estar un plano, entonces el cristal sigue del otro lado como si fuera un espejo. Eso se llama macla o twin boundary, el borde mellizo. ABC, 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 AC, B, A, ¿está bien? Falta acá, faltó el A y sigue mal apilado. ¿Está? ABC, ABC, A, CB, A, CB, A, CB y sigue. Acá el cristal es perfecto, acá el cristal es perfecto, acá se produjo el twin. Es el más famoso, puedo tener un doble twin, así y así. Los twins tienen energía superficial, ¿no es cierto? Entonces, si uno le da movilidad a los átomos, como todas las cosas, va a tratar de minimizar la cantidad de twin boundaries. Esta es una falla de otro tipo. ABC, AC, me falta B, y después sigue ABC. Entonces, una falla extrínseca es como si tuviera este plano acá es erróneo, apilamiento, ABC, ACB, BCA, ABC, ¿sí? Son distintas, topológicamente se encuentran estas fallas de apilamiento. Las muestro para que sepan que hay varios modelos de falla. La más popular es la de twin, porque el desplazamiento de estos twins, de estas superficies, de estos defectos superficiales, también puede producir deformación, puede producir magnetización de un cristal. Es importante este defecto en ese sentido, el twin boundary. A bajas temperaturas el cobre, más que mover dislocaciones, mueve estos bordes, ¿no? Los twin boundaries. Habíamos
volviendo ahora un poco a cómo estimar la energía de estos defectos superficiales. Uno visualiza, de ver el dibujo del defecto, visualiza que los átomos involucrados en el defecto superficial tienen mayor energía, o hay más energía por átomo en la zona cercana a la interfaz o a la superficie. Entonces, eso lo vamos a llamar la energía de esa superficie, al exceso con respecto a la del cristal perfecto. Entonces, veamos cómo poner eso en números. Imaginemos todo este cristal de esta bárbaro, perfecto. Definamos una superficie en ese cristal, ¿sí? Antes de definirla, calculemos la energía por átomo en toda esta zona superficial, que tiene gamma estrella. Después serrucho el material así y dejo una superficie externa en esta parte. Entonces, la energía que tienen los átomos después que serruché esta otra parte y generé esta superficie externa, menos la energía que tenía cuando toda esta zona era perfecta, es lo que voy a llamar la energía superficial. Es una magnitud que se mide en joule por metro cuadrado, ergios por centímetro cuadrado, esto sería en el sistema internacional, sino aquí va cualquier energía y acá cualquier unidad de área. Entonces, esto es lo que nos tiene que quedar como concepto. La energía, el exceso de energía con respecto a la del cristal perfecto es la energía superficial. Por ejemplo, cuando uno hace balances de energía, uno define balances o trata de ver distintos tipos de energía superficial. Uno puede, por ejemplo, tener estos dos cristales con una energía superficial gamma 1 y gamma 2, y cuando los une, formando esta interfaz, queda una zona donde ya no tiene ni gamma 1 ni gamma 2, tiene borde de grano. ¿Cómo se hace el balance de esta energía? Bueno, ¿cuánto vale la energía superficial de 1? El área esta por la energía, el área esa por la energía, esta y esta. Uno calcula la energía de estas dos partes. Ahora, cuando uno las pone en contacto y deja que se una esta interfaz, ¿cuál es la energía de este artefacto nuevo? Es este, más esta, más esta. Entonces, cuando yo resto la energía esta menos la que tenía al principio, que es la suma de esta más esta, bueno, se me van estos laterales, se me va, y me va a quedar que tengo gamma de S1 más gamma de S2, es lo que tenía antes. Y ahora tengo acá gamma de borde de grano. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de balance que uno hace. Cuando yo quiero insertar una partícula, por ejemplo, en una matriz dada, ¿qué hago? Hago un agujerito parecido a lo que quiero insertar. Y digo, antes de insertarlo tengo la energía de este material 2, ¿sí? Multiplicado por el área, y acá tengo la energía de esta superficie interna multiplicado por el área del agujerito. Se difieren las gamas y el área es igual. Ahora, cuando hago cuando armo el precipitado o la fase 2 en el seno de la fase 1, tengo que hacer el balance de energías. Antes tenía la energía de este más la energía de este, y ahora tengo la energía
del borde de fase. ¿Sí? Yo les digo porque uno puede calcular el exceso de energía acá con conociendo estas dos magnitudes. Entonces, cuando ustedes quieran hacer algún tipo de balance energético de efectos superficiales, cuánto se ganó o se perdió al formar de energía, al formar el defecto, tienen que hacer este tipo de cuentas. ¿Qué había antes? Y en la nueva configuración, ¿qué se produce? ¿Qué es una interfaz? ¿Qué tipo de interfaz o qué energía de interfaz debe tener, por ejemplo, para que al incluir esto acá me baje la energía del sistema, porque si no, espontáneamente no se va a formar esta fase en el seno de la otra. ¿Sí? Cuando uno trata de escribir, entonces, la energía superficial o interfacial, uno tiene dos términos. Hemos hablado ya de uno, que es el asociado a las ligaduras, al número de vecinos, que llamaremos una energía superficial de tipo químico. Y además, vamos a agregar una energía elástica, si se quiere, asociada a la deformación, que esto es lo que un poco tratamos cuando vimos superficies coherentes, perfectamente coherentes, no tienen tensión, superficies coherentes, y bueno, a medida que aumento está bien, a medida que aumento la distancia entre las dislocaciones, tengo menos energía, pero cuando las tengo que acercar, tengo más energía. También, digamos, si el misfit es muy grande, esta energía de formación puede dejar de ser elástica. Entonces, en un sólido, en una superficie o una interfaz, tengo dos contribuciones, química y de deformación. La química, para formalizar lo que hemos estado viendo, sería, si yo tengo que en ese cristal las ligaduras tienen, cada ligadura con átomo vecino tiene una energía, o sea, ahí puedo definir una energía por ligadura. La energía química va a ser el número de ligaduras rotas por unidad de área de la superficie del defecto. Es decir, es lo que hemos estado haciendo. ¿Cuántas ligaduras perdió el átomo al estar en esa superficie? Número de ligaduras rotas por unidad de área. O sea, el número de ligaduras rotas por unidad de área, por la energía asociada a cada ligadura, es el gamma químico de la superficie. Una propiedad de este tipo de defecto superficial, como tiene una energía por unidad de área, que vamos a considerar solamente la química por el momento, así como la dislocación tenía una energía por unidad de longitud, y decíamos, ese defecto tiene una tensión de línea. ¿Qué significa? Que si yo le aplico tensiones externas o fuerzas, de manera que varío la longitud de la dislocación, me aparece una fuerza tratando de restaurar la longitud inicial, de minimizar la longitud, porque esa es la tensión de línea que aparece en la dislocación. En el caso de estas superficies, también, si yo trato de aumentar la superficie, aparece, ¿sí?, una fuerza sobre el área esta, de manera de tratar de evitar que el área crezca del defecto. Si uno infla un globo, tiene que ponerle más presión de adentro que afuera, adopta una curvatura, pero apenas libero el sistema,
esa energía almacenada en la pared del globo es la que me genera una fuerza que lo desinfla, propulsa el aire fuera del globo. Es lo que uno llama tensión superficial. Tiene este origen, es aproximadamente igual a la energía gamma química. O sea, esto va a ser Joule por metro cuadrado. ¿Sí? Si las interfaces tienen una tensión superficial, y yo veo que en una región de mi muestra, el grano 1 con el grano 2 y el grano 3 se reúnen, o la fase 1, la fase 2 y la fase 3, ¿qué va a pasar? Todas estas fases van a tratar de minimizar el área de la superficie. Esta va a tratar de achicarse, o sea, va a tirar para allá. Esta va a tratar de minimizarse y va a tirar para acá, y la otra hacia el lado verde. Cuando esto esté en equilibrio, ¿qué significa? Significa que la tensión superficial de la gama 1,2 es igual a la suma proyectada acá más esta proyectada acá es igual a la suma de estas dos proyectadas en la dirección esta, ¿no? O sea, que gamma 1,2 es igual a gamma 2,3, que es la tensión superficial, es la fuerza, que va a tratar de que esto sea más chiquito. O sea, una fuerza que va apuntando para allá. Va a ser gamma 2,3 por el coseno de tita 2, acá estamos, más gamma 3,1 por el coseno de tita 2 estrella. Esta ecuación me dice que este punto o esta línea que entra al dibujo está en reposo. Es decir, que el ángulo de esa línea, de ese borde triple, el ángulo que me va a dar qué configuración hay de fase 2, de fase 1 y de 3, está dado por las tensiones superficiales. ¿Sí? Ahora esto puede ser una fase, 3 fases distintas, puede ser un borde de grano, ¿sí? En ese caso, gamma 2,3, gamma 3,1 y gamma 1,2 serían energías superficiales de contacto de distintas superficies, ¿no? Del cristal, si este es igual a este, que es igual a este. Bueno, acá hay una ecuación que también va a depender de las magnitudes de la tensión superficial de distintos planos. Y ustedes me dirán cómo es eso. Y sí, imaginen ustedes un cristal FCC. Si yo expongo como superficie externa una cara del cubo, ¿sí? No va a ser tan densa la superficie como si yo expongo una superficie 1,1,1. La 1,1,1 en la FCC es un plano compacto. Entonces ahí, en ese plano compacto, ¿qué tengo? La mayor cantidad de vecinos de cualquier átomo. Y si tengo muchos vecinos, quiere decir que si mi cubo ofrece como superficie externa un plano 1,1,1, va a tener bajo exceso de energía, o sea, baja energía superficial del 1,1,1. ¿Por qué? Porque he perdido pocas ligaduras exponiendo ese plano. Ahora si yo expongo como superficie externa los planos 1,0,0 en esa red, ya no es compacto, ya pierdo más vecinos al poner ese plano como superficial. Entonces la energía de ese plano 1,0,0 va a ser mayor que la de los planos compactos. Entonces, por eso, si yo tengo un borde de grano acá,
puedo tener distintos planos expuestos para formar el borde. Entonces puede haber ligeras diferencias en las energías superficiales. Pero bueno, esto vale para fases iguales distintas. Esta ecuación de equilibrio de este punto o esta recta nodal. Y ahora viene un análisis que lo vamos a hacer ahora. Vamos a descansar 5 minutos, o sea, a las 35, de 5:30 un poquito, 5:35 nos volvemos a encontrar. Descansen un poco, vamos a ver esto y vamos a hacer un par de problemas para que tengan una idea cómo encararlos. Aunque mañana tengan práctico, ya lo piensen un poco hoy y puedan ir preguntando las dudas. ¿De acuerdo? 5 minutos. A las 35 nos volvemos a encontrar.